continuación al magíster abogado José Luis Jara Bautista, quien tendrá a cargo la segunda ponencia de este congreso. La ponencia lleva por nombre Regímenes laborales en el sector público y privado en el Perú. Quiero mencionar también el currículum de nuestro ponente. Él es abogado por la USP Chimbote, maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Procedimientos Administrativos, Derecho Laboral y Recursos Humanos. Es autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas, miembro del Comité Consultivo de la revista Actualidad Gubernamental del Instituto Pacífico. Además, es especialista en temas de derecho laboral público y administrativo, expositor invitado a diversos eventos académicos de su especialidad. Para CIEXI es un honor contar con la presencia del magíster abogado José Luis Jara Bautista, a quien le damos la bienvenida a este congreso. Bien, muy buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de CIEXI. Para mí es un gran honor compartir esta noche con cada uno de ustedes. Somos un grupo muy grande la noche en este congreso. El día de hoy, como lo han comentado, tenemos un tema bastante interesante en el que vamos a hablar sobre los regímenes laborales que existen en nuestro país, ¿no? El estudiar derecho laboral en nuestro país es muy complicado por cuanto existe una diversidad de regímenes laborales que existen en nuestro medio, ¿no? Y normalmente cuando se pretende hacer un estudio de esto, se cae muchas veces en error por cuanto se pretende desarrollar derecho laboral, pero limitándose únicamente a la parte del sector privado, ¿no? Probablemente ustedes van a ver algunas exposiciones, deben haber participado en algunas exposiciones en la que el expositor se limita solo al sector privado, ¿no? Y eso podría hacernos creer de que solo es el sector privado, es el único que existe, o las reglas del sector privado se aplican para todos los regímenes laborales, ¿no? Cuando no es así, porque en el sector público existe una convivencia de regímenes laborales en las que conviven prácticamente estos regímenes laborales o estas reglas de juego. Cada trabajador tiene sus propias reglas de juego. Escuchaba a la expositora anterior que refería algo sobre los contratos administrativos de servicio, y los contratos administrativos de servicio tienen sus propias reglas de juego. Justamente el día de hoy vamos a hablar algo sobre los CAS, que es todo un mundo aparte en relación a los demás regímenes laborales que existen en nuestro medio. Vamos a ver. En pantalla estamos viendo los principales regímenes laborales los regímenes laborales generales que existen en nuestro medio y que son necesarios conocerlos cuando pretendemos estudiar derecho laboral. El régimen laboral de la actividad privada, regulada por el Decreto Legislativo 728, ¿no? Y su tubo, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, que regula el régimen laboral de la actividad privada, es decir, las relaciones de las empresas con los trabajadores, pero también de las entidades públicas que optaron por aplicar este régimen laboral, que al igual que el sector privado, se rige por las mismas reglas de juego. Pero en el sector público también existe el régimen laboral de la Ley de Base de la Carrera Administrativa, es decir, aquella regulada por el Decreto Legislativo 276. A su vez, el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios, regulado por el Decreto Legislativo 1057,
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 075-2008 PCM, sus modificatorias, la Ley de Eliminación Progresiva que sale en el 2012, Ley 29849, ley que declara la eliminación progresiva, pero no eliminaron nada, ¿no? Y justamente ahora en la actualidad se debate entre la posible declaración de permanencia o de pase de los trabajadores CAS a los regímenes 728 y 276, que es probablemente en los próximos días veamos una aprobación de este tipo y veamos probablemente este cambio del CAS que todos conocemos. El régimen del servicio civil, regulado por la ley 30.057, su reglamento general aprobado por Decreto Supremo 040-2014 PCM, que también regula un nuevo régimen que pretendió crear un régimen único en el sector público, pero que no lo logró, o por lo menos sigue en proceso de implementación, por lo difícil que esto significa, porque en el Estado hemos referido que existe una diversidad de regímenes laborales y lograr este reordenamiento es muy complicado. Ya llevan muchos años, ¿no? La ley de servicios civiles desde el año 2013, su reglamento del año 2014, y vean que en la actualidad todavía no se ha logrado una implementación al 100%. En el régimen laboral de la actividad privada, que es el primer régimen que vamos a desarrollar, regulado por el decreto legislativo 728, vamos a encontrar específicamente el artículo 4, ¿ya? En el artículo 4 específicamente vamos a encontrar la regulación de lo que entenderíamos por contrato de trabajo. Este artículo 4 textualmente detalla que en toda prestación personal de servicios remunerados, subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Veamos, toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Seguidamente, este artículo refiere el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente ley establece, ¿no? Y también pueden celebrarse contratos a tiempo parcial. Es cotidiano ver probablemente en los libros de derecho laboral, en las conferencias, que cuando se habla de definición de contrato de trabajo, se remiten a este artículo 4 de este decreto supremo 003-97-TR. Sin embargo, este artículo 4 no presenta una definición de lo que es un contrato de trabajo. A lo mucho lo que hace es presentar algunos elementos que se presentan en el contrato de trabajo, pero no nos dice qué cosa es. El contrato de trabajo no está definido, por lo menos en la legislación del sector privado, no hay una norma que te defina qué cosa es un contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo, al igual que todos los contratos, va a ser un acuerdo de voluntades entre dos partes. La diferencia que en el contrato de trabajo, este acuerdo entre dos partes va a celebrarse entre una parte que vamos a denominar la parte empleadora y otra parte, la parte del trabajador, en una clara relación de desigualdad jurídica. Ya no es una desigualdad económica, es una desigualdad jurídica que está marcada desde el inicio y que va a acompañar durante toda la relación laboral, incluso hasta el fin de la relación de trabajo. Y hablo de una desigualdad jurídica y que está muy relacionado a la subordinación propia en el derecho laboral, por cuanto la parte empleadora como parte fuerte va a estar legitimada
va a estar facultada para dirigir la relación de trabajo, es decir, para indicar a qué hora es el horario de ingreso, a qué hora es el horario de refrigerio, a qué hora es la salida, cuál es el uniforme que hay que portar, cuáles son las reglas que se tienen que cumplir en la empresa, en la entidad pública. Esa desigualdad, esa potestad, esa facultad que tiene el empleador lo convierte en la parte fuerte de la relación de trabajo. Vean, no se trata de una desigualdad económica. Podría incluso el trabajador estar en mejores condiciones económicas que el propio empleador. Y esto ustedes podrán decir, ¿y cómo se presenta? Podría presentarse un pequeño empleador de repente que recién inicia, como todos los empleadores, con muchas deudas, con muchas ganas de empezar, de hacer empresa. Es decir, no significa de que, o no en todos los casos, el empleador está en una condición económica mejor que la de su trabajador. La diferencia que hace entre estas partes es una desigualdad jurídica. Esa subordinación es una subordinación jurídica, ¿ya? Entonces, entendamos por contrato de trabajo al acuerdo de voluntades entre dos partes, ¿ya? Parte trabajadora y la parte de empleador. Esto va a tener ciertos cambios cuando hablemos del régimen CAS, por ejemplo, en el que no existe contratos CAS verbales, o en el régimen 276 o en la ley de servicio civil. En el régimen laboral de la actividad privada, sí se permite un contrato de trabajo verbal, e incluso cuando se da un contrato de trabajo verbal, se presume que este contrato es a plazo indeterminado, es decir, que la persona ya tiene cierta estabilidad, o su vínculo laboral no tiene una fecha de término cuando se da en forma verbal. Por el contrario, cuando excepcionalmente el contrato opta por ser de naturaleza temporal, va a tener que cumplir cierta formalidad, ¿ya? Va a haber una clasificación, entonces esto es propio al sector privado, señores, ¿ya? Propio al sector privado y aplicable también para las entidades públicas que tienen trabajadores en esta condición, ¿ya? Para las entidades públicas que tienen trabajadores en la condición de contratados, que puede hacer muchas veces de repente tienes el régimen laboral de la actividad privada en la entidad pública y que por cuestiones que se ven habitualmente, muchos trabajadores no son ingresados a planilla, ¿no? Probablemente ustedes conozcan de repente a un amigo, a un familiar que labora en una entidad pública que tiene también este régimen laboral, el régimen laboral de la actividad privada, pero no está en planillas, ¿no? Ingresa laboral, de repente emite recibos por honorarios y se presentan los tres elementos de la relación de trabajo, es decir, una prestación personal de servicios porque nadie más lo reemplaza, solo él puede hacer este servicio. Es una subordinación porque le dicen a qué hora ingresar, a qué hora salir, incluso le indican hasta la forma como debe ir vestido y le pagan por este servicio que brinda, ¿no? Son los tres elementos de la relación de trabajo. Es decir, para que ingrese esta persona a laborar, tiene que haber habido un acuerdo de voluntades, ¿no? Es decir, la entidad pública o incluso una empresa privada con su trabajador tiene que haberse puesto de acuerdo verbalmente para que se dé inicio a la relación de trabajo. Y este ponerse de acuerdo es un contrato de trabajo verbal, que la norma lo entiende como un contrato a plazo indeterminado. Es decir, en un determinado momento, superado el periodo de prueba, vamos a estar frente a un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser verbal el contrato o puede ser escrito. No requiere ser escrito. Es decir, el hecho de que haya una materialización o se presenten esos tres elementos de la relación de trabajo y no hayan documentos, no haya un contrato escrito, un contrato de trabajo escrito, nosotros lo que vamos a hacer es presumir que hay un contrato de trabajo verbal.
y lo verbal es igual a plazo indeterminado. Y así lo va a entender cuando exista una fiscalización laboral, probablemente. Porque cuando haya una fiscalización laboral, incluso en entidades públicas, lo que va a hacer es una FIL, es pedirte que acredites la inclusión a planillas, ¿no? Los contratos sujetos a modalidad plazo fijo son solo escritos, es decir, no existen contratos de trabajo a plazo fijo que sean verbales, ¿ya? No es posible. Es decir, no es posible de que de repente le inicien un proceso de inspección a una empresa, a una entidad pública, y la empresa o la entidad pública diga, no, pero nosotros habíamos celebrado un contrato de trabajo verbal por un tiempo determinado, de repente por un año, ¿no? Por un año nada más. No es posible alegar eso, por más que se hubiera dado en la práctica, que probablemente puede haberse dado y el empleador puede haber hecho este acuerdo verbal con el trabajador, pero se entiende un acuerdo inválido, porque los contratos modales o los contratos a plazo fijo tienen que tener una duración y ser necesariamente escritos, señores, no pueden ser verbales. Y entre más requisitos que te pide la norma, tales como señalar una causa objetiva, es decir, señalar por qué vas a celebrar un contrato temporal, ¿no? ¿Qué cosa es lo que justifica? Y eso justamente es lo que lo diferencia de los contratos administrativos de servicios. Los contratos CAS no existe una causa objetiva que justifique el celebrar un contrato de trabajo. En los contratos 728 sí, ¿no? Y justamente eso es lo que criticábamos en esta propuesta de eliminación del caso, esta modificatoria de pase automático que lo vamos a desarrollar más adelante un poco en forma breve porque no tenemos mucho tiempo, es que no soluciona el problema real, es decir, el contrato 728 temporal sí te exige la causa que justifique celebrar en forma temporal y el CAS no. El CAS no te pide esa justificación, ¿no? Y el contrato a tiempo parcial también es sin limitación alguna. Entonces, los contratos de trabajo sujetos a modalidades pueden ser desarrollados cuando así lo requiere la necesidad del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto en contratos intermitentes o de temporada. Veamos acá esos artículos del TUO, del decreto legislativo 728, artículos 54, 55 y 56, regulan los contratos de naturaleza temporal, los de naturaleza accidental y los de obra o servicio con subclasificaciones, ¿no? Cada grupo está subclasificado y cada grupo va a tener una causa objetiva diferente. En algunos probablemente va a justificar el celebrar un contrato temporal porque recién inicia la empresa, ¿no? Recién está iniciando la empresa o está lanzando una nueva actividad. O de repente así lo requiere la necesidad del servicio. Y lo clásico, un contrato de suplencia para reemplazar a un trabajador permanente. Estos contratos temporales, muchas veces una entidad pública que también tiene régimen laboral privado, cae en error porque pretende aplicar esos contratos modales que son diseñados para el sector privado. Probablemente ustedes van a ver en estos contratos temporales son diseñados para el sector privado, más relacionado para la actividad económica que no realiza una entidad pública. Y la entidad pública muchas veces comete el error de creer de que estos contratos temporales también pueden ser aplicados. Quizás excepcionalmente en algunos casos, ¿no? Como el contrato de suplencia o en algunos casos excepcionales, pero no todos esos contratos son diseñados para el sector público. Y de ahí va a venir la imposibilidad de que cuando se apliquen debidamente estos contratos temporales, va a generar que terminen desnaturalizándose y este trabajador termine iniciando un proceso judicial probablemente y ganando su estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque son contratos temporales mal aplicados probablemente.
¿ya? Vamos a ver si es que hay alguna pregunta en el chat. Me la hacen saber, ¿ya? Porque igual vamos a irla revisando. Acá Esther nos hace una pregunta. ¿El personal que está bajo contrato indeterminado se puede despedir? ¿Qué beneficios tendría? En principio es que hay que señalar, Esther, de que los contratos, tanto contratos temporales como los contratados a plazo indeterminado, tienen los mismos beneficios laborales, ¿ya? Es decir, no porque alguien sea contratado por un determinado tiempo va a tener menos beneficios laborales, ¿no? Tiene los mismos beneficios laborales, ¿ya? El estar en planillas, ¿no? El estar de cajón, el de cajón tiene que estar en planillas, los beneficios laborales como las vacaciones, la CTS, la asignación familiar, entre otros beneficios que son propios a los trabajadores. Estos beneficios laborales muchas veces, gracias Esther por la pregunta, muchas veces me permite recordar que muchas veces las personas consideran equivocadamente que un trabajador tiene derecho laboral a ser incluido a planillas o a percibir beneficios laborales recién cuando cumple o supera el periodo de prueba, y no es así. Tiene derecho a estar en planillas cuando ingresa a trabajar, es decir, no requiere un mínimo de tiempo para que el empleador lo incluya a planillas, y para percibir los beneficios laborales ya obviamente va a requerir un determinado tiempo, probablemente como las gratificaciones que solo se pagan en julio y en diciembre, o la escolaridad que se paga en enero, o la CTS que se paga en mayo y diciembre, pero se calcula en base al semestre anterior, a los 6 meses anteriores. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, me parece por acá. A ver. Jacqueline nos hace una consulta. ¿Es posible que un trabajador del sector público bajo 728 gane adicional a sus beneficios 728 los beneficios del régimen 276? Qué interesante pregunta, Jacqueline, toda vez de que son beneficios propios y muchas veces excluyentes, ¿ya? Vamos a ver de que, por ejemplo, un trabajador 276 no percibe los mismos beneficios que un trabajador 728. En julio y diciembre, lo que va a percibir un trabajador 728 van a ser gratificaciones equivalentes a un sueldo. Una remuneración en julio, una remuneración en diciembre. Mientras que el trabajador casi 276 va a percibir 300 soles de aguinaldo. No se llaman igual, no se calculan igual, ¿ya? Obviamente no va a percibir los dos conceptos. Quizás la pregunta de Jacqueline vaya relacionada a si vía negociación colectiva pueda generarse nuevos conceptos. Y en la práctica probablemente vamos a encontrar que sí, vamos a encontrar que algunas entidades han regulado beneficios adicionales que quizás les sean propios a un trabajador 276, pero que en la práctica vemos de que están incluidos en un pacto colectivo. Es decir, no porque la norma lo indique, sino porque vía pacto colectivo han considerado un beneficio similar al 276 y que no le corresponde de repente a un trabajador 728. Gracias, Walter, por el saludo. Nos indica como contratado CAS me corresponde beneficio por sepelio y luto, no, ¿ya? Es un beneficio propio al 276. El periodo de prueba. El periodo de prueba, señores, es el tiempo que va a transcurrir desde el inicio de la relación de trabajo y que va a permitir que ambos, tanto empleador como trabajador, se pongan a prueba y vean las condiciones en que se desarrolla esta relación de trabajo y ver si es que esta va a seguir manteniéndose. Cuando un trabajador, y estamos un montón de personas acá en el Congreso,
cuando un trabajador participa de una convocatoria o está en búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, no conoce a su empleador, ¿verdad? Lo que tiene son muchas dudas, muchos cuestionamientos. ¿Me irá bien en este trabajo? ¿Será tan bueno como dicen? ¿No? ¿Respetará mis derechos laborales? No hay forma de saberlo, no hay forma de saberlo, no hay forma de saber si te vas a sentir a gusto o de si el empleador es como lo has pensado, como lo has imaginado, o como se ha promocionado en una convocatoria de repente o una entrevista de trabajo. La única forma de saber cómo es tanto el empleador como el trabajador, porque el trabajador también cuando participa de una convocatoria muchas veces oculta algunas cosas, ¿verdad? Se compra el mejor traje, da la mejor impresión, ¿no? Incluso se prepara psicológicamente para la entrevista, para el examen, pero ya cuando se inicia la relación de trabajo, vamos a ver de que ninguna de las dos partes fue del todo sinceras y es probablemente que afloren realmente una situación muy distinta a la que había antes de celebrarse el contrato de trabajo. Precisamente el periodo de prueba permite de que en esos primeros meses, por regla general 3 meses, tanto el empleador como el trabajador puedan dar por terminada la relación de trabajo. Es decir, durante esos 3 primeros meses, o esos 3 meses de periodo de prueba por regla general, va a originar que el empleador podría decirle, ¿sabes qué, señor Juan Pérez? Comunico que se va a extinguir su relación de trabajo porque no superó el periodo de prueba, ¿no? Porque de repente está en periodo de prueba y ha sido la decisión de la empresa, la entidad, dar por culminada la relación de trabajo. No requiere una justificación. Ya en esos 3 primeros meses no requiere una justificación, algo objetivo. No es que el trabajador haya cometido una falta disciplinaria, podría ser subjetivo, ¿verdad? Podría ser subjetivo y en algunas ocasiones injusto, pero el detalle es que no va a generarse esta obligación de motivar una causa del contrato, del término del contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el periodo de prueba, ¿no? El tiempo en que tanto empleador como trabajador van a poder culminar la relación de trabajo, aunque la práctica nos dice de que es el empleador quien usa esta figura de periodo de prueba para extinguir la relación de trabajo, porque es muy frecuente que el trabajador lo que quiera cuando inicia la relación de trabajo es ganar la permanencia o de continuar mucho tiempo, ¿verdad? Trabajando. Tendría que de repente presentarse ciertas situaciones en que lo hagan buscar otros rumbos, pero por regla general es el empleador quien usa esta figura de periodo de prueba. Vean, periodo de prueba en el 728, ¿ah? Pero también está regulado en el CAS. En el CAS está regulado por la misma situación. ¿Cómo así, doctor Jara? O sea, si yo gano un concurso, si postulo a un concurso CAS, paso por muchas fases de convocatoria, me hace un contrato CAS por un año de repente, y la entidad al mes siguiente puede comunicarme que venció o que se extinguió mi contrato por el periodo de prueba. Así es, ya hay una figura de periodo de prueba también regulada en el contrato CAS. Y si mi contrato CAS es de 3 meses, doctor Jara, también se puede. Así es, también se puede. Y si el contrato no dice nada, doctor Jara, del periodo de prueba, de cuánto dura, incluso porque el periodo de prueba es implícito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que por más que no esté textualmente en el contrato, ya está inmersa esta figura cuando nace el contrato de trabajo, incluso su duración, ¿ya? Acá hay una pregunta de Jacqueline. Jacqueline nos indica, es relacionada a la pregunta anterior, nos indica, le pregunto esto porque la entidad donde trabajo, el personal obrero, pasó a obtener los beneficios 728, pero adicional a ello percibe los beneficios 276. Como le comentaba a Jacqueline,
los beneficios en 276 y 728 son similares en algunos casos. Por ejemplo, en el 728 percibes una asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital, mientras que en el 276 percibes una bonificación familiar, que es un monto súper menor al de la 728. Los aguinaldos, las gratificaciones son diferenciadas, pero vía pacto colectivo algunas entidades han logrado incorporar ciertos beneficios que no están considerados en la 728. Por ejemplo, en el 276 exclusivo para nombrados existe un beneficio que se llama asignaciones por fallecimiento y gasto de sepelio. Fallece papá, mamá, los hijos, y el trabajador tiene derecho a gozar de un subsidio por fallecimiento y por los gastos que ha incurrido. No está previsto en el 728, pero vía pacto colectivo algunas entidades han logrado extender, algunos sindicatos han logrado extender este beneficio exclusivo para los 276 también para los trabajadores 728, ¿ya? Entonces, es probable que en la práctica se nos presente una situación como esa, ¿ya? Para tenerlo muy en cuenta. El periodo de prueba laboral, hemos estado comentando que por regla general es de 3 meses, pero puede extenderse a un poco más, ¿ya? En el caso de trabajadores calificados o de confianza, que podría ser 6 meses, y de 1 año en el caso de personal de dirección. ¿Y cómo se extingue el contrato de trabajo? Pues lo clásico, el fallecimiento del trabajador o el empleador si es una persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador. Hasta para renunciar hay que tener muy en cuenta la formalidad, señores, ¿ya? Muchas veces algunos clientes, algunos amigos se han visto en aprietos al momento de renunciar, porque de repente participan en una convocatoria, en un nuevo puesto de trabajo, están viendo un nuevo puesto de trabajo, nuevas oportunidades, porque de eso se trata la vida, ¿no? De seguir avanzando, y están trabajando en un lugar determinado, ¿no? Una empresa, una entidad pública, y en paralelo están participando de repente en alguna convocatoria o viendo otras oportunidades, y resulta de que salen ganadores de un concurso, ¿no? Salen ganadores, estamos, por ejemplo, el mes de febrero, ya estamos en febrero de 2021, están trabajando, tienen un contrato, todo este mes de febrero participan de una convocatoria, pero este contrato inicia en marzo, ¿ya? Inicia el 1 de marzo. Y el trabajador, obviamente, por obvias razones, no renuncia mientras que no tenga nada seguro, ¿no? Mientras que no vea su nombre como ganador, y el ganador del concurso no va a presentar su renuncia. Y ocurre que muchas veces participa de este concurso, sale ganador, la entidad le dice, inicias el primero, presenta su renuncia, pero para renunciar te piden que lo hagas con 30 días naturales de anticipación. Pero eso no se va a cumplir si es que el trabajador espera el último momento para renunciar e iniciar su nuevo puesto de trabajo. Y ahí se ven muchos problemas por cuanto, si bien existe una figura que se denomina exoneración de este plazo de preaviso, eso es facultativo de la entidad o la empresa. Ya la empresa o la entidad podría decirle, por ejemplo, el día 20 y tanto está presentando su renuncia y dice, me voy el último día del mes de febrero porque el 1 de marzo inicio en otra empresa o otra entidad. Y la empresa o la entidad le dice, te aceptamos tu renuncia, pero no te exoneramos del plazo preaviso, o sea, trabaja tus 30 días siguientes. ¿Y esto qué va a originar? Va a originar que el trabajador se vea obligado a trabajar los 30 días, pierda su nuevo puesto de trabajo porque la otra empresa o la otra entidad pública no lo va a esperar, obviamente, los 30 días, y esta anterior empresa o entidad tampoco va a mantenerlo, probablemente porque ya ha presentado su renuncia. Entonces,
va a perder su puesto de trabajo actual y su nuevo puesto de trabajo. Y ustedes podrían decirme, ¿y si renuncia y se va? Es probable que si la empresa o la entidad pública le deniega esta figura de exoneración de plazo de previsión, en el caso lo haya pedido, le inicie un proceso disciplinario que podría ir desde una suspensión hasta una destitución. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa figura de la renuncia, ¿ya? Porque podríamos incurrir en muchos problemas que son frecuentes, como le decía, por desconocimiento muchas veces, y las renuncias son escritas. No hay renuncias verbales. No es, yo renuncié por si acaso hace 30 días en forma verbal. Y ahora la empresa dice, pero la empresa o la entidad pública, pero acredita, ¿no? Acredita que hace 30 días has renunciado y te ves en problemas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La terminación por obra o servicio, cumplimiento de la condición resolutoria, obviamente para contratos temporales, el mutuo disenso entre trabajador y empleador, ambas partes se ponen de acuerdo y dicen esta relación de trabajo ya no va para más y hay que darla por terminada, invalidez absoluta permanente, la jubilación, ¿ya? El despido en los casos y formas permitidos por la ley, la terminación de la relación laboral por causa objetiva. El despido, obviamente, existen causales de despido justificado, ¿ya? La norma se refiere al despido justificado, obviamente, porque si no va a originar probablemente un proceso de impugnación de ese despido. El CAS. Estamos avanzando a un ritmo muy acelerado, porque nos han encomendado hablar sobre un tema muy interesante, que es regímenes laborales generales. Esto amerita muchas sesiones, pero vamos a concentrarla en la clase de hoy, ¿no? Ya lo estamos desarrollando. Como le decía, un poco de la experiencia diaria que se tiene con estos regímenes laborales. Vamos a ver algunas preguntas que existen en el chat, ya para ir avanzando de esa manera. Walter Ñeco nos pregunta, esa pregunta ya la hizo. A ver, Jacqueline nos comenta, le pregunto ello porque la cantidad de trabajo al personal obrero pasó a obtener beneficios 728, pero adicional percibe los beneficios 76, ¿no? Ya hemos respondido esta pregunta. Normalmente a municipalidades se presenta esa pregunta que nos hace Jacqueline, es decir, el trabajador obrero 728 también percibe beneficios 276, ¿no? Tales como los subsidios por fallecimiento y otros conceptos propios a los 276. Liria nos pregunta, buenas noches, ¿podría referir sobre captación de trabajadores en la modalidad de recibos por honorarios? No entendí muy bien la pregunta, Liria, a ver si nos detalles un poco más. Rup Lurita nos indica, si estuve como CAS en todo diciembre y si cancela mi contrato el 31 de enero de 2021, me corresponde vacaciones truncas. ¿Y qué otro beneficio me corresponde? En los trabajadores del régimen CAS ocurre algo muy particular porque los únicos beneficios cuantificables en dinero va a ser básicamente el aguinaldo y las vacaciones. Vacaciones no gozadas si tienes el año trabajado y no has salido de vacaciones, y vacaciones truncas si no has completado el año. De repente estás con un mes, con 2 meses, ¿no? Para gozar de vacaciones truncas, por lo menos necesitas un mes, ¿eh? Por lo menos necesitas un mes. Lo regular es que cuando se extinga el contrato de trabajo, sea porque el trabajador renuncia, o sea porque la entidad ya no renovó, ya no prorrogó el contrato, se proceda a la liquidación de vacaciones, ¿ya? A la liquidación de vacaciones truncas o vacaciones no gozadas. Debería hacerse de oficio, pero muchas entidades no lo hacen, así es que hay que pedirlas, ¿ya? Necesitas un mes por lo menos para vacaciones truncas, ¿no?
Mario Villanueva nos pregunta, ¿qué comentario le merece cuando un trabajador 276 amparado en la 24041 solicita su permanencia y el juez declara fundada la demanda y expone su contrato permanente sabiendo que en la 276 no existe la figura del contrato permanente? Qué interesante pregunta la que nos hace Mario Villanueva. En realidad, la 24041 va amarrado de una figura que indica Mario, en efecto, es una condición que a nivel jurisprudencial la reconoce la permanencia de los trabajadores 276. Esto va en contra de todo lo que es la norma de empleo público, la reforma de la ley de servicio civil, de que solo se ingresa por concurso público, pero existe algo que a nivel jurisprudencial se ha desarrollado mucho, de que no se puede responsabilizar al trabajador de una contratación laboral incorrecta o una contratación laboral de repente directa. Muchas personas, cuando se acogen a la ley 24041 es porque la entidad lo ha contratado por recibos por honorarios de repente, o de repente los contrató por esa modalidad de servicios no personales y después lo pasó a CAS y se acogen de la ley 24041. Pero no es responsabilidad de la entidad no es responsabilidad del trabajador esta contratación equivocada, esta informalidad laboral, y es de esta forma como lo evalúan el juez muchas veces. Esther, en la renuncia el empleador nos puede obligar a quedarnos 30 días. Claro que sí, Esther, ¿ya? Son reglas de juego, incluso son 30 días, no son 15 días, son 30 días. Supongamos que presentes una renuncia ahora y no pidas la exoneración de plazo, estamos 2 de febrero y tendrías que trabajar los 30 días siguientes, ¿ya? ¿Significa que no me puedo ir, doctor Jara? Sí, me puedo ir, y la entidad o la empresa me puede considerar como un abandono de trabajo. ¿Y esto, qué importancia tiene si yo ya me voy a trabajar a otro lado, a otra entidad pública? Tiene mucha importancia porque la entidad podría iniciarte un proceso, de repente un proceso disciplinario si es una entidad pública, y repercutir en tu nuevo puesto de trabajo. De repente terminan destituyéndote e inhabilitan para trabajar en toda entidad pública. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y Janelli nos dice, ¿tenemos algún beneficio teniendo contrato de locación? No. ¿Ya? Los contratos de locación no tienen beneficios laborales. Tendrías que iniciar un proceso judicial recién para ganar esos beneficios laborales. A ver, la última pregunta de Jacqueline nos dice, respecto a las plazas vacantes bajo 276, la ponente anterior mencionó que estas plazas pasan a conversión o se pueden contratar bajo régimen CAS. En la entidad donde laboro, la remuneración de estas plazas es menor al salario mínimo, las mismas que son compensadas con los incentivos laborales y los beneficios 276. Pero al realizar la contratación bajo CAS, estas plazas vacantes no percibirán dichos beneficios. El contrato CAS no va de la mano con el cuadro de asignación de personal, ¿ya? Para hacer un contrato 276 lo que requiere es que exista una plaza. En el contrato administrativo de servicios ocurre algo muy curioso porque no te pide que exista una plaza. Basta que una unidad orgánica diga, necesito un trabajador y ya lo contrato, ¿no? Por ejemplo, el área de contabilidad podría decir, necesito, no sé, dos técnicos contables. Lo necesito ahora en febrero, ¿no? Ahora para marzo. Inicio la convocatoria. Se hace la convocatoria, les hacen 3 meses de contrato, después de 3 meses el área de contabilidad dice, pido que ya no se prorrogue el contrato. Le comunican el vencimiento y ustedes podrían decir que desapareció la necesidad. Es subjetivo. La entidad, la unidad orgánica que pidió que se celebren los contratos, indica que necesita y también indica que ya no necesita. Es subjetivo y esto origina un flujo que las entidades públicas contraten como CAS, despidan a los trabajadores CAS en forma constante, ¿no? Y esto, ¿qué origina? Trabajadores sin estabilidad laboral, trabajadores que están preocupados por esa incertidumbre de saber si le van a prorrogar o no su contrato, porque no te pide acreditar que realmente necesites el trabajador.
ni tampoco que ya desapareció la necesidad, ¿ya? El contrato administrativo de servicios va a surgir en respuesta a los que antes eran los servicios no personales. Ya antes de incorporarse el CAS a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en el 2008, antes de 2008, existían servicios no personales. Existen en la actualidad, pero antes existían mucho más. ¿Ya? Los trabajadores CAS que tenemos en la actualidad, antes eran servidores no personales, prestadores de servicios no personales, personas que laboraban por recibos. Ahora, esos trabajadores SNP ya han aumentado, obviamente, porque las entidades públicas siguen creciendo y son contratados bajo CAS. ¿Ya? Entonces, el CAS surge para formalizar en algo esta problemática del empleo público que se ha vivido desde hace muchos años, desde los años 90, en que las leyes de presupuesto no permitieron contratar más personal bajo el régimen de carrera, y el Estado, como seguía necesitando personal, lo que optó es decir, necesito colaboradores, así que vengan a trabajar, ¿no? Presenten su recibo, hago mis requerimientos y no les pago nada, así que me ahorro, únicamente le doy su contraprestación mensual. No los incluye planillas, no tienen vacaciones, aguinaldos. Pero cuando esos trabajadores eran dejados de lado, lo que hacían era iniciar procesos judiciales y ganaban su retorno. ¿Por qué? Mediante amparados de repente en la ley 24041, obtenían su estabilidad laboral y además que le paguen todo lo que no le habían pagado. Entonces, una forma de frenar estas demandas numerosas es a través de los contratos CAS. Cuando surge el contrato CAS, señores, no era reconocido como un contrato de trabajo. En la actualidad el CAS, por más que no nos guste, es un contrato de trabajo especial, con derechos mínimos, pero es un contrato de trabajo. Entonces, cuando recién nace el CAS en el 2008, ocurría que no era reconocido como un contrato de trabajo. ¿Y qué originaba eso? Que los CAS no recibían boletas de pago. ¿Ya? No recibían boletas de pago. ¿Por qué? Porque no eran trabajadores, ¿no? No eran trabajadores. No recibían vacaciones. Esos 15 días que le daban se denominaba descanso físico. Para no decir que eran vacaciones, los 30 días que nosotros conocemos. No tenían aguinaldos. Entonces, seguían presentando recibos por honorarios. Mira, los CAS seguían presentando recibos por honorarios. No le emitían boletas. Entonces, esta figura ha ido creciendo. El CAS que nace en el 2008 ha ido mutando, pasando incluso desde las modificaciones normativas, pronunciamientos hasta el propio Tribunal Constitucional. Cuando nace el CAS, podemos entenderlo hasta 3 momentos diferenciados, ¿ya? Cuando nace el CAS, no era un régimen laboral especial, era un contrato administrativo de colaboradores que tenían una mejor posición a los servicios no personales, pero garantizaba pues de que eran contratos con un plazo de inicio y un plazo de término, una fecha de inicio y una fecha de término, y beneficios mínimos, ¿ya? Beneficios mínimos. Se negaba esa naturaleza laboral, es decir, no eran trabajadores, eran colaboradores. En un segundo momento, el Tribunal Constitucional, ante numerosas demandas, llega a pronunciarse sobre la constitucionalidad. Para sorpresa de todos, dijo que el CAS es constitucional, ¿ya? Entonces, nos guste o no, el Tribunal Constitucional ya se pronunció hace muchos años indicando que el CAS es constitucional. Sin embargo, en esa oportunidad indicó de que el CAS tiene características de naturaleza laboral especial. Entonces, a nivel jurisprudencial, con la sentencia del Tribunal Constitucional, por primera vez en el Perú se reconoce su naturaleza laboral especial. Y esta repercusión, la importancia de esta sentencia, fue que en un tercer momento ya se modifica el reglamento del contrato administrativo de servicios a través del Decreto Supremo 065-2011 PCM, la Ley de Eliminación Progresiva, Ley 29849, como le decía hace un momento,
declara la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057. Vean, año 2012 y estamos año 2021. Han pasado muchos años, ¿verdad? Han pasado muchos años. 8 años. 8 años. Entonces vamos por los 9 años de eliminación. Sin embargo, no se eliminó nada, ¿ya? Los contratos administrativos de servicios del 2012, a la actualidad, los CAS es el régimen más usado en el Perú. Más que 276, más que 728. Es el más usado. Servidores ingresan, servidores salen, todos los días hay convocatorias CAS. Entra sin ningún filtro y sale sin ningún filtro. Ni siquiera para propio servir le es posible controlar las convocatorias, la transparencia de las convocatorias, ¿ya? El CAS en el 2012, con esta ley de eliminación progresiva, se reconoce expresamente su carácter laboral, ¿ya? A nivel ya normativo, es decir, una norma sale y dice el CAS es un contrato laboral especial. Lo que antes se negaba, ahora sí se le da. Y eso repercutió en que le dieron ciertos beneficios, ¿no? Vacaciones de 30 días, aguinaldos, julio y diciembre, otorgamiento de boletas de pago. Vean, el CAS fue avanzando, ¿ah? El CAS que conocemos en nuestros días, año 2020, 2021, es un CAS diferente al CAS que nació en el 2008. Y ahora estamos a punto de presenciar un cuarto momento, señores. Es probable que nosotros en los próximos días experimentemos un cuarto momento del CAS. Hasta ahorita hemos detallado 3 momentos nada más porque es lo que existe. Existe un proyecto de ley que fue observado por el presidente de la República, pero ahora probablemente en los siguientes días se debata que el propio Congreso apruebe esta ley observada por el presidente, que implica que los trabajadores CAS pasen al régimen 728 y 276, de que los CAS ya no tengan vencimiento, de los CAS que están a la fecha que se publica la norma, no van a ser contratos temporales, sino que van a estar revestidos de una permanencia, es decir, no van a tener una fecha de vencimiento y que llegado 2 años continuos van a poder acceder a ser un trabajador 728 o 276 dependiendo de los regímenes que existan en la entidad pública. Entonces, ¿no es pase automático? No, no es pase automático. Ya como se dice en algunas revistas, algunos portales, se aprobó el pase automático de los CAS. No, no es cierto, ¿no? No es que sale la norma y a la noche siguiente te vuelves 276, 728. No, no es así. Sale la norma y recién en ese momento empiezas a computar tus 2 años para llegar a cumplir los requisitos para hacer 276 o 728. Pero como doctor Jai, yo tengo como 10 años como CAS y sale la norma y me van a volver a hacer, exigir que cumpla 2 años. Sí, así está redactado el proyecto de ley. El proyecto de ley observado por el presidente indica eso, de que sale la norma, esos trabajadores que estén al momento que se publica la norma van a requerir cumplir 2 años siguientes o 3 alternos para tener el requisito de acceder a un régimen 728 o 276. Que no es dependiendo, a mí me gusta 728, a mí me gusta 276. No, no es así. Ya es dependiendo de los regímenes que existen en la entidad pública. Esto, como les decía, es un cuarto momento que probablemente vamos a presenciar en los siguientes días. Probablemente ahora en febrero, ¿eh? Probablemente en febrero vamos a presenciar esa mutación y un cuarto momento en el que los CAS pasen de ser temporales a unos CAS permanentes, porque este proyecto de ley también prohíbe que se contraten nuevos CAS. ¿Qué va a originar eso? Que estas muchas convocatorias que existen en la actualidad ya no se den por CAS porque va a estar prohibido contratar por CAS o nuevas convocatorias como CAS, sino se van a probablemente contratar por servicios no personales y el problema de empleo público va a acrecentarse mucho más todavía. Mejor hubiera sido de repente crear un proyecto en que le exijan que cuando haya un contrato CAS se exija la causa objetiva, igual que se pide para los 728, que acredites por qué estás celebrando un contrato CAS
y por qué estás extinguiendo un contrato CAS, también que se le pida para los CAS, ¿no? De esa forma garantiza en algo esta estabilidad laboral temporal, por lo menos de los CAS, y no hacerlos tan susceptibles, ¿ya? ¿A dónde se aplica? A entidades públicas nada más, ¿ya? Ministerio, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, gobiernos regionales, municipalidades. No se aplica a las empresas del Estado ni a las empresas del sector privado, ¿ya? Entonces, en el sector privado no hay caso. ¿Cuál es el procedimiento? En los CAS para ingresar tiene que seguirse un proceso, un concurso público. Con una fase preparatoria, es decir, en que el área indica requiere una secretaria o requiere un asistente, recursos humanos, prepara la convocatoria, ¿no? Recursos humanos lo que hace es consultas, existe el presupuesto para convocar, cuánto es lo que se le va a pagar a esta persona, cuánto equivalen los beneficios laborales que va a generar, ¿no? Sus vacaciones, sus aportes en salud, y lanza la convocatoria, ¿no? Lanza la convocatoria, que es lo que todos ven en el portal de Talento Perú, en el que se publica todas las convocatorias, y los interesados van a poder visualizar por el término de 10 días hábiles esta convocatoria, van a poder acceder a las bases, a los perfiles, al cronograma. Entonces, se hace transparente el proceso de convocatoria, ojo, ¿ya? La evaluación no requiere un examen de conocimientos, una prueba de conocimiento no se exige, ¿ya? Basta con una evaluación curricular y una entrevista de trabajo. Doctor Jara, ¿pero esto cumple o es subjetivo o en la práctica muchas veces permite que solo ciertas personas acceden a los puestos de trabajo? Sí, es verdad, es cierto. Pero, como les decía, Servir no se da abasto de poder hacer ese tipo de controles, de controlar los concursos, ¿eh? Y muchas veces se da esta situación. Suscripción y registro de contrato también, esto es otra etapa en que ya se publican los resultados y el trabajador tiene 5 días hábiles siguientes para poder suscribir el contrato, ¿ya? Doctor Jara, ¿quiere decir que no se puede contratar de forma directa a los CAS? Existe una excepción, ¿ya? En los cargos directivos, los cargos de confianza, que salen probablemente una resolución y con mérito de esa resolución les hacen los contratos, ¿no? Probablemente van a haber algunas entidades públicas a los directivos, gerentes, subgerentes de una municipalidad, un directivo de un gobierno regional, que de forma directa sale la resolución, le hacen su contrato CAS, ¿no? Los mismos beneficios laborales. Obviamente, este contrato va a estar supeditado a la duración al tiempo que dure la designación. Y en esos casos, obviamente, no hay concurso. Prórroga y renovaciones. A ver, me parece que hay algunas preguntas por acá. Mario Villanueva nos dice, ¿es posible la renovación de los CAS dentro del ejercicio presupuestal? Pregunta, ¿habría la posibilidad de que se renueve para el siguiente ejercicio presupuestal? No entendí muy bien la pregunta, Mario. No sé si nos puedes aclarar, porque ahorita justamente vamos a ver el tema de prórroga y renovación, pero te confieso que no entendí muy bien la pregunta. Esther nos indica, un personal CAS termina su contrato, puede postular a otro CAS, ¿cuánto tiempo como máximo puede ser CAS? No hay un tiempo máximo como CAS, Esther, podría estar mucho tiempo, te confieso, conozco personas que llevan muchos años como CAS, ¿ya? Bastantes años como CAS y no hay un tope, por lo menos a nivel jurisprudencial no existe un tope. Existe un caso de un trabajador del Ministerio Público que fue conocido por la Corte de Junín, en la que era un CAS que llevaba 10 años como CAS, 10 años como chofer del Ministerio Público. Inicia su proceso judicial y gana
porque el Poder Judicial en ese momento, la Corte de Junín, lo que indicó es de que el CAS, al ser temporal, no podían prorrogarle y renovarle por mucho tiempo. En este caso son 10 años y esta naturaleza temporal ya no se ha cumplido, ¿no? Es el único caso de CAS que conozco que por máximo de tiempo haya ganado, pero no existe un criterio jurisprudencial o una norma que te diga el contrato CAS máximo puede durar 5 años o 2 años o 10 años. No, no existe un criterio jurisprudencial ni una norma que te indique el tope. Si su contrato CAS puede postular otro, claro que sí. De repente, ahora soy CAS, de repente una entidad pública, ¿ya? Y mi propia entidad pública lanza un concurso y yo estoy interesado en postular. ¿Puedo postular? Claro que sí. Una vez que ingrese, puedo renunciar. Tendría el riesgo de que de repente me rechazan la renuncia y me vean en los problemas que les comenté al momento de ver la renuncia, pero no existe un impedimento, ¿ya? No existe un impedimento de estar como CAS y al día siguiente pasar a otro CAS, ¿ya? Mario Villanueva nos dice, el 276 tiene una estructura remunerativa, ¿y por qué el CAS no la tiene? Porque se entiende que el CAS es un contrato CAS temporal y el contrato 276, si bien como dice Mario, tiene una distribución, ¿ya? Una distribución en la que muchas veces está comprendido también conceptos que se van adquiriendo con el tiempo, porque son trabajadores de carrera administrativa, en algunos casos perciben bonificaciones permanentes, asignaciones familiares, no previstas para los CAS. Los CAS, se piensa que los CAS son temporales, ¿ah? Pero no debería ser, ¿no? No debería ser, los contratos CAS no deberían durar tanto. Pero a diferencia de la 276, que va acompañado de una estructura y hace carrera y está mucho tiempo, y es por ello que tiene bonificaciones adicionales que le son propias a una relación de trabajo, en local no lo tienen. Y en los 728 tampoco lo tienen, en virtud de que es un régimen propio del sector privado, ¿ya? Israel Guevara nos dice, ¿qué puede hacer un prestador CAS que ingresó por concurso público y luego de 2 años la empleadora decide no renovarle el contrato, sin que exista algún informe respecto al rendimiento del trabajo, únicamente por decisión unilateral? Lo que nos dice Israel es algo que sucede todos los días, señores, ya todos los días ocurre eso, de que un CAS no le renuevan el contrato. Lamentablemente, tendría que haberse si su contrato si su contrato CAS es inválido, está desnaturalizado, porque nos guste o no, el vencimiento del contrato CAS o el término del contrato CAS por vencimiento es una causal válida. Entonces, si el contrato CAS que nos comenta Israel es válido, que le comuniquen el vencimiento después de 2 años o más, sin que exista una justificación, es legal, ¿ya? Jacqueline, ¿usted cree que conveniente la aprobación del Ejecutivo por la derogación del régimen CAS? Considero que no, considero que va a generar más problemas, ¿ya? La propuesta es buena, pero como le decía, no soluciona el problema real del empleo público y los hace más vulnerables. ¿Qué está originando este proyecto de ley? Que va a originar el supuesto pase automático. Está originando que muchas entidades, como están en el alerta, pero que probablemente se vaya a aprobar, le han comunicado que ya no va a renovar su contrato. Y ahorita muchos están como terceros, como servicios no personales. Y están esperando a ver a lo que diga el Congreso, a ver si lo aprueban para ver si les hacen contrato CAS, ¿no? Y entonces, ¿qué origina? Informalidad laboral. Porque muchas entidades están cubriendo y están diciendo, ya mejor no hago contrato CAS y espero todavía a cada 2 meses para poder contratarlos, para poder lanzar el concurso, ¿no? Muchas personas han perdido sus trabajos, ¿ya? Entonces, ¿solucionó el problema? No solucionó el problema. La prórroga y renovación son 2 figuras muy interesantes, ¿ya? Ambas tienen algo en común. Tanto la prórroga como renovación, lo que originan va a ser ampliaciones de contrato. Cuando un trabajador CAS suscribe un contrato de trabajo, sabe cuándo va a terminar. Ya sabe que probablemente dure 1 mes, 2 meses, 1 año como máximo, pero sabe cuándo va a terminar.
las prórrogas de renovaciones son figuras que permiten que esa fecha ya determinada se amplíe. De repente yo sé que mi contrato acaba en marzo, pero gracias a una adenda de prórroga, que es un acuerdo obviamente entre la entidad y el trabajador, mi contrato se prorrogue un mes más, 2 meses más. De repente llega hasta diciembre. Cuando queremos que pase el 2021 al 2022, ya hablamos de una renovación. Únicamente es terminología, ¿ya? Renovación para pasar de un año al otro y prórroga en el mismo año fiscal. Ambos tienen el mismo objetivo, que es ampliar la duración del contrato. ¿Hasta cuántas prórrogas puedo hacer? No hay un tope, ¿ya? Hay una figura que se denomina prórroga automática, que es muy interesante. Vamos a tratar de desarrollarla, ¿ya? Porque tenemos, si no me equivoco, hasta las 9:30 me parece que me comentaron, ¿ya? Entonces les indicaba. Esta figura de prórroga automática es muy curiosa por cuanto, por reglas generales, he indicado al inicio de que no existen contratos CAS verbales, ¿sí o no? Todos los contratos tienen que ser escritos, los contratos CAS tienen que ser escritos. A diferencia de los 728, no existen contratos CAS verbales, ¿eh? Necesariamente. Incluso los contratos de los directivos, ¿ya? Aquellos que ingresan por resolución, también tienen que ser contratos escritos. Entonces, ¿y qué cosa es una prórroga automática? Una prórroga automática va a ser una ausencia, una presunción de que realmente se ha ampliado el contrato, pero no se ha dejado constancia de ello. Por ejemplo, mi contrato CAS acababa en enero de este año, Tojar. En enero, pero sin embargo, mire, ya estamos 2 de febrero de 2021 y yo he ido a trabajar el primero, el 12 de febrero y nadie me ha dicho nada, yo he marcado mi asistencia. Obviamente yo no voy a decir nada porque no me conviene, pues si digo de repente se dan cuenta y me dicen usted que hace acá, ya no trabaja. Mi contrato vencía en enero. El que yo trabajé enero-febrero, esos 2 días en 2021, ¿qué va a originar? Una figura, una presunción de prórroga automática. Se presume que ese contrato se ha prorrogado automáticamente por el tiempo anterior, ¿no? Si mi adenda era solo enero, todo febrero se prorroga automáticamente. Cubre esta ficción, permite cubrir todo febrero. Requisito, que el contrato CAS venza o esté vencido. Que el trabajador siga laborando después del contrato vencido. Doctor Jara, el mismo ejemplo, ¿ya? El mismo ejemplo. Mi contrato terminaba, a ver, terminaba el día 31 de enero, ¿ya? 31 de enero terminaba mi contrato. El 1 de febrero voy a mi puesto de trabajo, nadie me avisó que iba a vencer, nadie me envió una carta de no renovación, así que yo asumí de que la entidad pública pues quería seguir contando con mis servicios, procedo a registrar mi asistencia, veo que no me reconoce el reloj biométrico, entonces lo que voy a recursos humanos y le digo, mi asistencia no me reconoce, ¿no? Y yo trabajo, ¿no? No me llegó ni una carta de vencimiento. Y Recursos Humanos me dice, pero señor, usted no trabaja allá porque su contrato venció el 31 de enero. Pero yo digo, pero nunca me comunicaron con una carta. ¿Se presenta prórroga automática o no? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los requisitos, contrato que has vencido, sí se ha dado. Que el trabajador continúe elaborando después de que el contrato venció, no se ha dado. Porque fui el primero, pero no laboré. Iba a registrar mi asistencia, pero no llegué a registrarla. Es diferente el caso anterior, ¿verdad? En el caso anterior llevo el 1, el 2 trabajando, nadie se dio cuenta y se prorroga automáticamente por el tiempo anterior. Entonces, en el último caso que les comento, no se da la prórroga automática y
el trabajador pues está extinguido su contrato por vencimiento. Pero ¿cómo? Si no le han comunicado el vencimiento y la norma indica que le comuniquen, ¿no? Con 5 días de anticipación antes de que venza. Eso podría originar responsabilidad administrativa de quien debió emitir la carta, pero no origina que el contrato se alargue, no origina prórroga automática, ¿ya? Hay muchas personas que inician un proceso judicial porque indican, no, nadie me comunicó que iba a vencer mi contrato y se dio la prórroga automática. No, no se da, ¿ya? Lo que hacen muchas veces es perder tiempo y dinero y es un proceso largo que el resultado va a ser desfavorable. Diferente es de si antes el contrato estaba inválido o se había desnaturalizado, ¿ya? Esta prórroga automática fue analizada en cuarto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, en el segundo también. En un primer momento se había señalado a nivel jurisprudencial de que la prórroga automática ya no operaba porque, bueno, atentaba a los derechos de los trabajadores y si un trabajador continuaba elaborando sin contrato, lo que hacía es volverse a plazo indeterminado. Esto cambió, ya cambió y lo que se sigue es lo regulado en el artículo 5.2 del decreto supremo 065-2011 PCM, que es la norma que modifica el reglamento de CAS. Cuando recién nace el CAS, no existía esta figura de prórroga automática, ¿ya? Como antecedente histórico, como comentario, esta figura fue creada por el Tribunal Constitucional y incorporada a través de este decreto supremo, ¿ya? Esta es la norma que les comento, ¿ya? Cuando se da una prórroga automática y cuando no. Indica que la entidad comunica con una anticipación no menor de 5 días hábiles previos al vencimiento, ¿verdad? Doctor Jara, el último día que vencía mi contrato, me han comunicado que ya no me iban a prorrogar. ¿Significa que es prórroga automático o no? No, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contrato venció, pero no has laborado después que el contrato había vencido, ¿ya? Las reglas son bien claras. Contrato vencido y labores después que el contrato venció, para que haya prórroga automática. Eso es lo que les comentaba, ya el año 2016, que fue analizado en el año 2016, ¿no? Que se indica que no existe invalidez del contrato CAS, y que se mantiene lo que señala el decreto supremo 065-2011 PC. Contrato de obreros municipales bajo CAS. Vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. A ver, Israel nos comenta algo. Un dato adicional, la presidencia del Poder Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la renovación automática del CAS, de los contratos casi en todas las cortes. Solo ha sucedido un caso en particular. ¿Podría demandar desnaturalización del contrato? Ah, qué interesante dato lo que nos dice Israel. Claro que sí podrían demandar a esas personas, ¿no? Porque no se da, obviamente. La figura de prórroga automática, como le decía, requiere 2 requisitos. Ya, 2 requisitos necesariamente. No hay que sea un caso. Sí he visto esa resolución, incluso el Ministerio Público me parece hizo algo parecido, que obviamente no tiene base legal, ¿no? La prórroga automática es bien clara de qué cosa es lo que necesita para presentarse. Esther nos dice, hay límite de edad en el sector público, en el sector privado se considera viejo a las personas mayores de 40. En el sector público es 70, estimada Esther. 70 años es la edad de cese. Pero un dato, en el tema de los CAS no existe un límite de edad. ¿Cómo así? O sea, en 728 sí existe, en el 276 existe, pero en el caso no existe ese límite de edad. Ah, ¿cómo así? No existe. O sea, que un trabajador mayor de 70 años puede seguir laborando en el CAS. Claro que sí, ¿ya? Efectivamente, la no renovación de los CAS no obedece a una razón objetiva. No hay amparo ni en los años que tenga trabajando en la institución, ni tampoco su evaluación de rendimiento.
Todo lo contrario ocurre en los 728, quienes tienen un exceso de muchos casos beneficios. Respecto a la inclusión del CAS en planilla según el proyecto actual, ¿qué opina? Justo coincido con el comentario. Y ya indiqué mi posición respecto al proyecto sobre los CAS, como le decía. No soluciona el problema, es buena propuesta, pero origina más problemas. A la larga va a originar más problemas, más informalidad laboral y no particularmente no considero que sea un buen proyecto, ¿ya? A diferencia de otros proyectos que indicaban que las personas que tenían cierta antigüedad podían pasar pues a su estabilidad laboral, eso no ocurre así. En este nuevo proyecto lo que hace es las personas que están laborando a la fecha de publicación tienen que empezar a cumplir, es decir, tienen que cumplir 2 años más o 3 años alternos para recién tener el derecho de adquirir. O sea, una persona que tiene 10 años, una persona que tiene meses, están en las mismas condiciones, obviamente, es decir, en las mismas condiciones de poder de ganar su permanencia para llegar recién a cumplir, pues a los dos le va a pedir cumplir este mínimo de años. Jacqueline nos dice, ¿las prórrogas de los contratos CAS son más denominadas adendas? Claro, son adendas los documentos en las cuales se va a contener. Puede ser una adenda de prórroga y una adenda de renovación, ¿ya? No son contratos de prórroga, contratos de renovación, son adendas, es decir, modificatorias parciales al contrato. Una persona que ya cuenta con una pensión de una entidad puede ser contratada bajo CAS. Si es una entidad pública, tendría que suspender su pensión, ¿ya? Porque podría incurrir en doble percepción. Si es una pensión de sector privado, no hay problema. En el caso que si se comunica la carta de vencimiento, pero el servidor continúa laborando y nadie me comunica nada al respecto, prosigue alguna renovación. A ver, se me comunica la carta de vencimiento, pero el servidor continúa elaborando y nadie me comunica nada al respecto, prosigue una renovación. Es una situación complicada porque en este caso no hablaríamos propiamente de una prórroga automática porque el contrato ha vencido. Es decir, si el contrato ha vencido y labora sin contrato, considero que podría alegarse hasta incluso una invalidez de esas posteriores contrataciones a favor del trabajador, ¿eh? La diferencia entre prórroga y adenda, adenda es el documento que modifica al contrato y la prórroga es el objeto, ¿ya? El objeto es prorrogar el contrato o renovar el contrato, ¿ya? Adenda es el documento y prórroga es el objeto de lo que se va a hacer, la prórroga o renovación, ¿ya? A ver, me parece que ya hemos desarrollado las preguntas. A ver, a ver. A ver, el tema de los contratos CAS en caso de obreros municipales es una situación muy problemática, señores, ¿ya? Porque a nivel jurisprudencial se ha considerado de que no, no es posible o no es legal contratar obreros municipales bajo este régimen laboral, de que este régimen laboral es propio a los trabajadores administrativos, ya no es para los trabajadores operativos. En municipalidades existen trabajadores que hacen labores administrativas, secretarias, asistentes, gerentes, empleados, y personas que hacen labores de campo, ¿no? Limpieza pública, parques y jardines, serenazgo, policías municipales. Hay una distribución entre obreros y empleados. En el caso de los CAS fue creado para trabajadores administrativos. Sin embargo,
como la norma no detallaba que era solo para administrativos, y es decir, que no los excluía a los obreros, las entidades lo que hicieron es emplearon el contrato CAS para contratar obreros. Situación que más adelante ha originado muchos problemas porque muchos de estos obreros cuando les comunican que su contrato ha vencido recurren a un proceso judicial y terminan ganando, ¿no? Ganando su estabilidad laboral. El Poder Judicial ha considerado de que no corresponde ese tipo de contratación. Curiosamente, Servir ha emitido algunas opiniones indicando de que sí es posible la contratación de CAS bajo, de obreros municipales bajo CAS, ¿ya? Y ahora la pregunta viene, ¿y a quién le hacemos caso? ¿Al Poder Judicial o a Servir? Obviamente al Poder Judicial, porque en el caso de que hagamos contrataciones de obreros municipales que más adelante vayan a ser cuestionadas en vía judicial, obviamente como que no es muy inteligente, ¿verdad? Porque administrativamente Servir nos puede dar la razón, pero cuando llegue a una instancia judicial, el Poder Judicial nos va a decir, no, está mal, no se puede contratar un obrero municipal bajo caso. Entonces, sugiero no contratar obreros municipales bajo CAS, ¿no? Esto ya lo que les comentaba, ¿no? Los contratos CAS directivos no se someten a concurso, basta la resolución de designación e ingresan automáticamente a ese CAS. Es excepción a la regla de juego. A la regla de juego es que ingrese un CAS vía concurso. La ley de eliminación progresiva también dispuso lo mismo, algo parecido. La única exigencia, el único requisito para ser un CAS directivo, un CAS que ingrese en forma directa, es de que esta plaza tenga que estar en el cuadro de asignación de personal. ¿Ya? No se puede el contratar en forma directa a través de una resolución si es que no tiene esa calificación en los instrumentos de gestión de la entidad. ¿Ya? Extinción del CAS. ¿Cómo terminan los contratos CAS? A ver, me parece que acá hay una pregunta. Israel nos dice, en el caso del término del contrato CAS que le comentaba, al haberse apelado a Servir, este emite pronunciamiento, ¿en qué sentido? ¿Renovar el contrato? No recuerdo la pregunta de Israel. A ver. No recuerdo a cuál de las preguntas hace referencia Israel, a ver si nos aclaras por ahí. Juana Mendoza nos indica, ¿y bajo qué régimen se contrata un obrero municipal? 728, necesariamente, ya no hay otro régimen laboral. Incluso hace un par de años, unos 3 años, salió una norma que regulaba el régimen de los obreros municipales. Los excluía de la ley de servicio civil, ¿no? Hay esa tendencia a emitirse normas que excluyen a los trabajadores de la ley de servicio civil. Y en los obreros municipales salió una norma que indicaba el régimen exclusivo a los 728, a los obreros municipales es el decreto legislativo 728. Existiendo esa norma, contratarlos bajo CAS, ya creo que no es muy coherente, ¿verdad? La norma sobre CAS, todas las modificatorias han previsto que un contrato CAS se extingue por fallecimiento del contratado, obviamente, extinción de la entidad contratante, en el caso que es un proyecto, decisión unilateral de contratado, ¿no? La misma figura que vimos para el despido, ¿se recuerda? De 30 días antes, de renunciar con 30 días antes, ocurre también en el CAS. ¿Ya? Es decir, si tienes un contrato CAS y estás pensando cambiar de trabajo, tienes que evaluar bien las fechas en el que inicia tu futuro trabajo, porque podrías renunciar a última hora y podrían denegarte la renuncia y obligarte a quedar durante los 30 días siguientes. Va a originar que pierdas el trabajo actual y pierdas el trabajo futuro. ¿Ya? Recomendación, hay que evaluar muy bien este tema de las fechas. En el caso que tengamos un trabajo y queramos en forma inmediata pasar a otro nuevo puesto de trabajo.
Y en relación a los CAS, no sé si ustedes habrán visto personas que trabajan como CAS en entidades públicas y al mes siguiente postula un nuevo contrato CAS en la misma entidad pública, con un puesto diferente, una remuneración diferente, y eso es posible, claro que es posible. ¿Ya? Los contratos CAS, los trabajadores CAS no están prohibidos a postular, incluso en su propia entidad. ¿Qué va a originarse? Va a originarse que supongamos que estoy trabajando como CAS, como asistente legal de repente en un área, ya en el área de asesoría jurídica, pero veo ahora un concurso para abogado de procuraduría, en el área de procuraduría de una entidad pública. Entonces participo en la convocatoria en la misma entidad pública, mi remuneración va a variar, de repente mi impuesto, lo que va a originar es que me den de baja en este contrato anterior y voy a tener una nueva fecha de ingreso, es decir, me tienen que liquidar mis beneficios, que en el caso solo se reduciría al tema de las vacaciones. Vacaciones truncas si es menos de un año, y vacaciones no gozadas si llegué a completar el año de trabajo, sin salir de vacaciones, ¿ya? Cada vez que yo firme un nuevo contrato, no me refiero a una adenda, sino a un nuevo contrato porque ingresé a un nuevo concurso o de repente se me designó un puesto de confianza, inicia una nueva fecha de ingreso. Dice, tengo que darme de baja en el registro y darme de alta. La exoneración de plazo de preaviso también existe en los CAS, ¿ya? Es decir, puedo pedir que me exoneren de ese plazo de 30 días y si no me contestan en el plazo de 3 días, yo puedo asumir que me han aceptado. Mutuo y censo, al igual que el 728, también ocurre esta figura acá, ¿no? Ambos se ponen de acuerdo, entidad y el trabajador, y dan por terminado el contrato. Invalidez absoluta permanente, decisión unilateral de contratante, de la entidad contratante. Vean, este es algo cuestionable y está regulado como una causal válida de término. En el tema de esta decisión unilateral de la entidad contratante, sustentada en incumplimiento injustificado, inicialmente, como el CAS no era un contrato de trabajo, no existía un régimen disciplinario y estaba prevista esta decisión unilateral por incumplimiento injustificado, pero en la actualidad no es posible darse así en forma directa, sino que necesariamente tienes que iniciarle un proceso disciplinario. Si imputas una falta o el vencimiento o el término de contrato se da por incumplimiento justificado, tienes que iniciar un proceso disciplinario. En el caso de que no sea así y se comunique el término de contrato porque venció el plazo de vigencia, no requiere decir otros motivos adicionales, ¿ya? En el vencimiento del plazo, puede ser que ahora llegue febrero y acaba el plazo de mi contrato, basta que la entidad me comunique, me diga, señor, no vamos a prorrogar tu contrato, nada más. Nada de que fuiste un mal trabajador, tuviste un mal desempeño o un tema de conducta, porque eso generaría de que se vea de repente en otra vía un tema disciplinario. Ingreso a la carrera administrativa, ya vamos para terminar, nos falta 2 diapositivas, me parecen 2, 3 diapositivas. El decreto legislativo 276 que regula el régimen de la ley de base de la carrera administrativa, regula trabajadores nombrados, trabajadores contratados y también a los conocidos funcionarios, ¿no? La única forma de ser nombrado es ingresar por concurso público. En la vida real, en la práctica, muchos trabajadores ingresaron por servicios no personales y pretenden su incorporación a la 276, ¿no? En base a la ley 24041, que se dé el tema de que los trabajadores con más de un año de trabajo permanente, en servicios permanentes, no se los puede cesar sin previo proceso disciplinario, ¿no? Entonces, esta figura de la ley de base de la carrera administrativa regula trabajadores que tienen la condición de nombrado porque ingresaron por concurso público, tienen su resolución de nombramiento, y personas contratadas. Sea porque de repente a nivel judicial ganaron un proceso judicial y le han reconocido esta condición. La diferencia entre el nombrado y el contratado va a ser que algunos beneficios propios a los nombrados no les sean extensibles a los contratados. Por ejemplo,
fallece papá, mamá o hijo, o los hijos. Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio. Es exclusivo del nombrado. El 276, contratado permanente, no tiene ese beneficio, por más que tenga muchos años trabajando, por más que haya ganado un proceso judicial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Una clasificación en grupos ocupacionales, profesional, técnico, auxiliar, y esto propio a que la ley de base de la carrera administrativa es un régimen de carrera diseñado para que el trabajador pueda ir avanzando, pueda ir escalando. Pero como les comento, como en la actualidad conviven muchos regímenes laborales, es poco probable que haya trabajadores que ingresen por concurso público, ¿no? No vemos concursos, ¿verdad? Concursos 276, ¿no? Lo que vemos es el concurso CAS o concurso 728, ¿no? Pero no vemos concurso 276. ¿Por qué? Porque las normas presupuestales no lo permiten, salvo situaciones muy excepcionales. Vamos a ver algunas preguntas por acá. Vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver dónde están las preguntas. A ver, nos indica que acá hay una pregunta, mejor vamos a ver por acá, porque hay dos chats, me parece. A ver. Juana Teresa nos dice, ¿bajo qué régimen se contrata un obrero municipal? Ya le hemos contestado, solo 728. Israel Guevara nos dice, fue el caso del término del contrato CAS en la que el Consejo Ejecutivo dispuso la renovación del contrato para todos los casos del Poder Judicial. En este caso, claro, lo que corresponde ver en tema de apelación ante Servir probablemente, en el caso de que se vea el término, aunque es probable que Servir considere que eso es una prórroga automática válida, a pesar de que legalmente no lo configura. Y para los obreros regionales, igual 728, claro que sí. ¿Ya? Sí, Jacqueline. Esther, en las convocatorias CAS piden experiencia en el sector público. Esto es eliminatoria. Si solo tengo experiencia en el sector privado, claro que sí, Esther. Si el perfil requiere experiencia, si sea un año, tienes que tener experiencia un año en el sector público, ¿ya? ¿Qué puede hacer un prestador CAS que ingresó por concurso público y luego de 2 años se decide no renovar el contrato sin que exista algún informe respectivo de rendimiento? Como les comentaba, el tema de rendimiento no es decisorio en el tema de los contratos CAS, basta que venza el contrato, salvo que se haya desnaturalizado o invalidado antes de, ¿ya? Carlos Efio, un personal SNP está sujeto a los 30 días de permanencia. ¿A qué 30 días de permanencia te refieres, Carlos? No entendí muy bien la pregunta. Pues bien, me parece que hemos desarrollado todas las preguntas, o casi todas las preguntas. Si es que faltara alguna pregunta adicional, encantado de desarrollarlas. Para mí ha sido muy grato estar esta noche en este congreso, gracias a la invitación por CIETSI. Han estado muy interesantes las preguntas, súper interesantes. Y bueno, estoy acá para servirlos, para cualquier pregunta adicional. En realidad, la he pasado genial en esta noche con las preguntas de todos ustedes. Y bueno, igual pueden, una invitación para seguirme por mis redes. Tengo muchos videos en mi canal de YouTube sobre estos temas, sobre el tema laboral público. Así que si están interesados, pueden pasar por mi página, ¿no? Muchas gracias, Cietsi. Gracias a todos ustedes que están hasta esta hora.
somos un grupo numeroso y estar hasta estas horas, que me imagino es súper complicado, dice mucho de ustedes, ¿no? La capacitación siempre que tiene que estar presente porque eso requiere de nosotros, capacitarnos de forma constante, ¿ya? Gracias nuevamente por la invitación, Cietzi. Esperemos pues más adelante seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, estimado magíster, abogado José Luis Jara Bautista, quien ha tenido a cargo esta ponencia que la verdad ha servido de mucho, muy dinámica, con participación constante de todos los estudiantes CIEXI. Les agradecemos también a ustedes por su presencia, por su participación, e invitamos para que el día de mañana, minutos antes de las 6:30, se conecten a través del Zoom de CIEXI y puedan participar de la segunda jornada de este Congreso Nacional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Mañana tenemos 2 ponencias también interesantes. No se olviden que son 3 jornadas y usted puede acceder a la página web de CIEXI, www.ciexiperú.com, donde va a encontrar toda la información que se requiere para participar activamente en este Congreso, las certificaciones que son muy importantes, porque si bien es un congreso gratuito, pero las certificaciones son claves ahí para tener el sustento de haberlo llevado, y son opcionales, lógicamente, y a precios asequibles. Y por supuesto, esperamos verlos el día de mañana. Que estén bien.